Muy buenas tardes, estimados docentes. Estamos desde el área de soporte a la docencia brindándoles esta inducción dirigida a los profesores de la maestría de producción, quienes están o tienen a cargo proyectos de maestría para su revisión. Si bien es cierto, hoy en día desde el área de soporte a la docencia estamos ayudando de alguna manera con la herramienta de revisión de similitud, que es la herramienta de Google Classroom, para lo cual es la herramienta que el día de hoy voy a presentarles sobre el uso y manejo de la misma. Hay que tener en cuenta algo muy importante. La herramienta Google Classroom, como nos explicaron los proveedores de Google México, esta herramienta se encarga netamente de la revisión de antiplagio o revisión de plagio. Es decir, nos permite revisar en todas las bases que tiene Google la similitud de la información que se tiene. Como nosotros contamos desde el área, desde la universidad, con el servicio de Google, nosotros tenemos ya este servicio adaptado dentro de nuestra cuenta institucional. Es decir, lo que vamos a realizar lo tenemos que hacer con nuestra cuenta de correo institucional. Las funciones de Google Classroom tenemos nosotros, aquí tenía una presentación que de igual manera ustedes la van a poder observar dentro de aquí en el mundo CRAE, en el SGA, en Mundo CRAE, donde dice soporte a la docencia, en soporte a la docencia, herramientas TICMAX, en Classroom. En el módulo, en el botón de Classroom, así como se van cargando todas las inducciones que hemos dado, nosotros tenemos también lo que son los pasos para revisar similitud y una presentación de Google Classroom. Google Classroom, ya ustedes tendrán conocimiento, es una herramienta que tiene dos funciones, tanto la función o el uso como docente y como estudiante. Entonces, esto nos permite aquí que nosotros tanto, si queremos hacer la revisión nosotros directamente de lo que el estudiante nos está entregando, es decir, el estudiante nos lo hizo llegar por correo o por algún medio directo, nosotros el papel que vamos a hacer o que vamos a tomar en Google Classroom es como estudiante. Vamos a utilizar un espacio virtual que nosotros de soporte a la docencia tenemos creado o quizás ustedes tengan algún espacio compartido solamente para descargar el informe de similitud. O si ya nosotros necesitamos o nos organizamos para compartir con nuestros estudiantes y que ellos directamente interactúen en el Classroom y puedan subirnos la documentación y nosotros irla revisando, entonces nuestra figura en el Classroom va a ser como docentes y nosotros le creamos un espacio para que el estudiante pueda, sobre ese espacio, ir subiendo las actividades. En la práctica, ¿cómo haríamos esto? En las dos figuras. Primero, nosotros si queremos, hacer el primer papel y decimos, bueno, Natalia, lo que pasa es que ya nosotros tenemos los archivos y queremos solamente revisar o descargar el informe de similitud. Entonces, para eso nosotros aquí, desde el correo de soporte a la docencia, tenemos creado unos espacios virtuales. Espacios virtuales como el que esté aquí, que dice revisión de proyectos de posgrado, es en el que tenemos aquí nosotros unos espacios, dícese llamarse tareas, en las cuales ustedes pueden coger y solamente utilizarlos para poder empezar a subir sus documentos y a su vez a poder obtener el informe de originalidad. Pero si ustedes dicen, no, es que yo sí quisiera que mi estudiante mismo suba su archivo y yo solo ver el informe de originalidad, entonces ustedes pueden crear, eso es lo que ahora vamos a ver, pueden crear su clase y, por ejemplo, yo tengo aquí una con mi cuenta institucional en la que tengo creada y al crear ustedes su propia clase, ustedes le dan el acceso a su estudiante para que este estudiante pueda ir subiendo
o los avances o las entregas respectivamente, y así ustedes pueden ir planificando y esto vaya coincidiendo incluso con lo que tienen ustedes que luego evidenciar en el SGA, que quizás es una manera más práctica incluso para nosotros porque el mismo estudiante se hace responsable de ir subiendo su documentación y luego nosotros solamente podemos ir descargando nuestro informe de originalidad. Ahora, si nuestra necesidad es solamente, decimos, Natalia, queremos acceder al espacio para poder subir nuestro proyecto y descargarlo, ustedes pueden acceder a este. Yo en este momento les comparto el código de este espacio que tenemos creado para todos los docentes de posgrado. Es el que está aquí. Yo les voy a mandar igual, les voy a colocar aquí en el chat ese código o a su vez el enlace para que ustedes se puedan conectar a esta clase. ¿Sí? Esta clase creada en Classroom les va a permitir o les va a dar acceso para que ustedes ingresen aquí. Al momento de ingresar aquí a este espacio virtual, voy a ingresar yo desde otra cuenta. Tenía mi cuenta de UNEMI. ¿Cómo lo hacen ustedes? Ingresan a su cuenta de correo institucional, donde en los 9 puntitos que tenemos acá arriba, vamos a irnos directamente donde esté Classroom. Una vez que estemos en Classroom, ustedes van a encontrarse, verifican que estén en su cuenta institucional, como yo en este momento me dirigí a mi cuenta institucional de Classroom, y aquí van a irse al signo más que está en la parte superior derecha y van a dar clic en unirse a la clase. En unirme a la clase les va a pedir un código. El código, ustedes van a copiar el código que les pasé hace ratito por el chat de aquí del Zoom, en donde ustedes lo anotan. A ver, déjenme ver. Es el YOSZ, SZFYG. Perfecto. Ustedes lo anotan y una vez que lo colocan, se dan cuenta que en la parte superior dice si desean unirse. O a su vez, solamente con el enlace, también dan clic en unirse. Yo en este momento no me voy a unir porque ya estoy unido a esa clase. Pero cuando ustedes se unen, automáticamente les va a aparecer este cuadrito que dice revisión de proyectos de posgrado, en donde les indica que el creador es soporte a la docencia, puesto que como al inicio les decía, nosotros como soporte a la docencia hemos creado unos espacios para que puedan ustedes acceder. Entonces, una vez que les aparece, ustedes van a ingresar a esa clase y en esa clase ustedes tienen en el apartado o en la pestaña trabajo de clase, se encuentran con los espacios. Si se dan cuenta hay 5. ¿Por qué 5 espacios? Porque generalmente aquí tenemos una limitante que nos permite trabajar solo con 5 clases para poder revisar los proyectos, pero Classroom nos aclara que por cada tarea o por cada clase de tarea que nosotros en la clase hemos creado, podemos revisar hasta 3 veces el mismo documento. Es decir, si yo tengo ya mi avance en mi proyecto que quiero pasarlo, entonces digo, bueno, si a mí soporte la docencia me está dando 5 espacios, yo voy por el primero, subo el proyecto que tengo, ejemplo, yo aquí en el escritorio, tengo un proyecto en Word. Este de aquí, vamos a ver. Déjenme ver. Ya, yo tengo este que se llama Compendium. Imaginémonos que ese sea el proyecto de tesis. Entonces digo, ese lo quiero revisar. Es la primera vez que voy a revisar, voy a utilizar este espacio, el espacio que se llama Proyecto 1. Entonces, doy clic en Ver Tarea y una vez dentro de Ver Tarea, en esta ocasión voy a eliminar este que tengo, voy a añadir o crear. Añadir o crear en Classroom me dice directamente que para yo poder tener el informe de similitud, necesito hacerlo con documento de Google.
Pero nosotros sabemos muy bien que el documento de Google puede ser directamente creándolo en este momento o puede ser un documento de Google que ya esté creado y que esté en nuestro Drive. Como generalmente al crearlo en este momento, a veces se hace conflictivo, puesto que perdemos tiempo y todo lo demás, entonces una recomendación puede darse en que nosotros antes de venir y buscar el documento, primero lo subamos a nuestro Drive. Yo, por ejemplo, me ubico acá en mi Drive y en mi Drive voy a irme a mi unidad. En mi unidad donde yo tengo todos mis archivos. Ejemplo, aquí en personales voy a subir ese documento que tenía en el escritorio, ¿verdad? Yo en el escritorio tenía el compendio. Más rápido lo llamo de aquí, subir archivo. Y en subir archivo, me voy de escritorio, está el compendio. Los cargo. ¿Qué es lo único que voy a hacer aquí adicional? Ojo, en este momento yo estoy como docente, pero yo tengo el archivo que mi estudiante ya me lo compartió. Entonces yo quiero es solamente revisar la similitud. ¿Qué es lo que yo hago? Yo a este archivo que lo subí y que está en formato DOCX, o sea, docs, lo abro y lo convierto en formato documento de Google, o sea, el documento directamente de aquí. ¿Cómo yo hago eso? Eh, lo conocemos de manera práctica al abrir este documento. Vamos a archivo y en archivo me doy a guardar documento de Google. En guardar documento de Google, yo lo que hago es para reconocer que este es el nuevo documento, bueno, adicional de que ya este no se guarda con docs ni nada de eso, le sé poner un numerito o un signo para poder acordarme. Entonces, una vez que ya lo he guardado así, yo puedo cerrarlo y ya con esto es suficiente. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando yo tengo la tarea, decíamos aquí, voy a añadir o crear. En añadir o crear, yo ya sé que lo tengo en mi Drive. Entonces, lo que hago, voy a Google Drive y en Google Drive lo busco. Yo recordaba que lo tenía en mi unidad, es más, aquí me aparece directamente porque recién lo subí. Pero yo podría irme a mi unidad. Dentro de mi unidad, yo voy a personales, que era donde tenía. Y en personales tengo aquí el que dice 1 guión bajo y está el compendio, que es el que lo acabo de crear. Entonces, doy clic en ese y este es el archivo que estoy llamando aquí. Ya no necesité estar copiando y pegando en un documento Google, nada. Lo único que hice es convertir el Word que ya tenía en Google. Una vez que lo tengo allí, como yo necesito el informe originalidad, wow, yo aquí tiene que aparecerme las letritas que dice ejecutar informe. En este momento a mí, ¿por qué no me aparecen? Porque me está diciendo ya no puedes generar más informes. Como yo he hecho varias pruebas con este espacio, entonces ya no me dejan. Yo voy ahora en este momento a buscar un espacio en el que no he hecho pruebas, que es el de acá. Hago lo mismo que ya hicimos hace ratito de al subir el documento, para tener la idea exacta, lo subo. Y nótese que al momento que se sube ese documento, mientras yo no le dé clic en ejecutar, mientras yo no lo envíe ni nada de eso, no se me queda en ningún repositorio. Simplemente Google lo está almacenando para que yo le diga qué más hacer con ese documento, ¿sí? Esto lo menciono porque siempre ha sido nuestra consulta saber si al momento que subimos el archivo se nos va a duplicar o decimos, bueno, es que ya lo pasamos en un informe de similitud, ¿qué va a pasar? Nótese aquí que cuando ya subí el documento, aparece esto que les decía hace ratito. Informes de originalidad, me dice ejecutar. ¿Qué es lo que me dice? ¿Quieres tú descargar el informe? Le digo sí. Aquí en ejecutar, ojo, en esta letrita de aquí, le doy clic y me aclara lo que yo les mencioné al principio. Por cada proyecto yo puedo revisar hasta 3 veces ese documento o cualquier otro documento. Entonces, en este momento,
yo voy a revisar la primera vez este documento. Entonces le digo sí, acepto, son 3 veces, entonces ejecuto. Al momento de ejecutar, espero en la parte superior, aquí donde estoy sombreando, que dice generando informe de originalidad, espero que el informe se genere. Entonces, eso no se demora mucho, todo depende de la cantidad de cuán grande es el documento y de igual manera se genera rápido. Ejemplo, en este momento, dése cuenta, ya pasó la revisión, dice ver el informe que se generó a las 2:55. Yo le doy clic allí y enseguida Classroom me presenta el informe. Obsérvese que aquí en la parte lateral derecho me dice recuento y porcentaje. Cuando yo le doy clic en porcentaje, aquí es donde yo puedo ver los documentos que están marcados y sus documentos citados. Los documentos citados, si se dan cuenta que mientras estaban bloqueados, no me aparecía nada, pero al momento que yo lo activé, me salen unas marcadas. ¿Qué significa los documentos citados? El contenido citado. Este contenido citado es el que directamente Google me dice, hey, esto está entre comillas, esto parece ser que está referente a un autor, pero de igual manera, chécalo para ver si está correcto. Recuerden que nosotros, como profesores, tutores de tesis, estamos en la capacidad de revisar aquello. Entonces, aquí Google nos presenta, nos dice, mira, esto está tomado de aquí y el contenido, la coincidencia en la web es de acá. Entonces, él nos indica incluso de dónde se ha tomado esa información y todo eso. ¿Sí? Nótese que aquí hay formatos, parece ser que aquí lo que me está diciendo Google, este es el formato que te está haciendo coincidente. Entonces, todas estas cositas así, Google me lo presenta. Si yo tuviera un contenido marcado y dijera aquí 10, 15, 20%, yo puedo ir viendo de dónde fue tomada esa información. Voy a irme a un ejemplo en las revisiones de proyectos acá desde soporte a la docencia. Cuando nosotros somos profesores, nosotros podemos ver los proyectos que los estudiantes han subido. Entonces, por ejemplo, voy aquí yo a ver uno de Yuri y observo que, a ver, este proyecto ya lo ha borrado. Mientras no nos entregan a nosotros, no, ningún archivo adjunto también. Déjenme ver, aquí, voy a entrar en este proyecto. Entonces, podemos observar el informe de originalidad que se genera de Classroom. Directamente nosotros podríamos dar clic en el enlace, acá donde decía comprobar plagio, y en ese enlace enseguida nos va a botar un informe como el informe que estábamos revisando acá. Lo único que quiero en este momento es presentarles para que ustedes puedan ver cómo sale un informe con algo de similitud, a diferencia del de acá que me salía sin nada de similitud. Nótese que aquí en este informe me dice tienes 12% de marcado y aquí me va indicando cuáles son las coincidencias en la web. Esta es la información que coincide. Yo puedo ir viendo las diferentes páginas. Si yo quiero ver los contenidos citados también, se me van agregando. Caso contrario, la única información que se considera como plagio o similitud es esta que dice contenido marcado. Porque el citado, como su palabra mismo lo dice, es lo que hace referencia a lo que ya está directamente citado, lo que nosotros antes en Turnitin lo excluíamos. Una vez que tenemos el informe, nosotros lo único que hacemos es descargarlo. Entonces le damos clic en imprimir. Pero, disculpe, Natalia, que le interrumpa. Podemos ver lo que dice el 12%. O sea, ingreso Sí, aquí y está. ahí me describe el 12%. Correcto, mire, cuando vamos viendo, cuando yo mando a imprimir en el PDF, aquí me salen todo lo del 12%. Me sale el contenido, déjame descargar para verlo en máximo y, y, En- lo, y lo voy a y en el poner. caso de que yo quiera excluir, por ejemplo, que esté citado, ¿cómo yo excluyo? Exacto, eso iba a decir.
¿Cómo excluir que esté citado? Es que ya aquí ya está excluido. Si se da cuenta, no está en azul. Si yo lo incluyo, queda en azul. Y allí Ya, me suba al entonces, 15%. ya, entonces Automáticamente ahí se Google me lo eleva. da excluido, correcto. Sí, Entonces, Google, ese 12% no está citado. no, correcto, está A ver, veamos, solo. veamos si realmente no está citado lo del 12%. Revisemos. Sí, en este momento, eso estoy abriendo el del 15%. Miren, nótese, aquí salen los datos, bueno, del profesor. Aquí me dice fragmentos marcados el 12% y citados o entrecomillados 3%. Pero aquí me está dando las coincidencias de la web. Todas estas coincidencias hacen referencia al 12% que nosotros tenemos acá, donde podemos ir viendo el fragmento del alumno cuando es citado y cuando es marcado. Cuando es marcado es cuando no, o sea, cuando estamos haciendo a esto, al copy-paste. Cuando me dice citado, es al que está incluido, al de aquí. Entonces nosotros podemos ir observando que me dice, esto es lo que el estudiante pone y esto es lo que está cogiéndose de tal sitio web. Así me lo va separando Google por cada parte de este ejemplo. Este es otro marcado. Me dice, esto es lo que el estudiante pone y esto es tal cual lo que está en la web. Y así nosotros tenemos cada una de la información que me está dando. Incluso aquí me dice, miren, fragmento del alumno entrecomillado. Entonces, me permite que yo pueda revisar, porque lo que generalmente nosotros hemos encontrado que cuando vamos a esto entre comillados y todo lo demás, el estudiante no siempre hace las citas correctas, de forma correcta. El estudiante hace las citas de la manera que él mejor le parece y de alguna manera Google esto lo observa también. Por eso nos da la opción para que nosotros lo incluyamos, lo revisemos, como en el reporte nos lo presenta así detallado. Entonces nosotros podemos ir revisando directamente lo que está entregando el estudiante. ¿Sí? Este es prácticamente el informe de similitud que entrega, el informe de originalidad que entrega Google, donde nos entrega el resumen, nos dice las coincidencias según el resumen. Y estas coincidencias están detalladas en esta manera. No sé si tal vez aquí aclara la pregunta que te estaban realizando. Se me Yo lo que perdió. entendía la pregunta del compañero Alberto es que si yo dentro de ese 12%, dentro del 12% puedo excluir algo que identifique que no esté citado. Ya, para excluirlo y para que se salga de aquí del 12%, lo que el estudiante debería es citarlo correctamente. Entonces allí, en ese momento, Google lo va a mandar acá, en contenido citado. Porque Google directamente nos da bloqueado este reporte así cuando nosotros, no, cuando nosotros generamos el informe. Nosotros al generar el informe basta con coger, ingresar al archivo. Vuelvo a entrar por aquí. Vamos a otro. Aquí hay otro Por archivo más. ejemplo, disculpen, otra preguntita. Sí, maestro. En el caso de que, en este caso, por ejemplo, el estudiante, yo ya lo mandé a corregir, como usted dice, Ya. puede que unas citas no las hizo de manera correcta y yo vuelvo a cargar el documento. Ujú. Ya, no va a salir similitud con el Del mismo documento documento. del mismo, exacto. No, porque directamente el documento, según lo que nos explicó los señores de Google, nos indicaron que el documento no queda guardado en un repositorio hasta que no se entrega y sube al servidor. En este caso, nosotros en Classroom estamos entregando una tarea, revisándola y así respectivamente. O sea, si se da cuenta usted aquí, cuando yo hice esto del informe, ¿verdad? Yo había entregado la tarea, el estudiante la puede enviar. Al momento de enviarla, llega el profesor, yo voy a hacer eso, yo voy a entregar en este momento, pero el estudiante, ya después que el profesor revise, la puede eliminar esta tarea y puede subir la otra. En ese de eliminar está eliminando del repositorio.
Si la tarea queda aquí, por eso es que nos da hasta 3 revisiones. ¿Se acuerdan que eso cuando subimos la primera? Entonces, si la tarea queda aquí y yo la subo en otro espacio, allí me va a salir duplicado, me va a salir el informe, el informe de similitud, pero me va a salir con coincidencia, a más de contenido marcado, de citado, contenido referenciado o algo así, que me dice que es el contenido del mismo documento. O sea, me lo aclara Google. Pero, ¿cómo se soluciona eso? Simplemente cuando nosotros vamos a subir nuevamente el mismo archivo, debemos anular el que anteriormente subimos o eliminarlo. Allí estamos eliminando del repositorio lo que antes teníamos que pedir que nos ayuden eliminando para que no salga duplicado. Entonces acá, si se dan cuenta que en este momento que yo anulé, yo lo eliminé, ya prácticamente se elimina el repositorio. Y si yo lo vuelvo a subir, me va a volver a salir el mismo porcentaje o ya corregido o según lo que ya se haya realizado respectivamente, ¿sí? Eso es prácticamente lo que nosotros tendríamos que hacer. En este primer ejemplo, estamos viendo si nosotros como docentes subimos el archivo en el espacio que les estamos dando. Pero si nosotros les hemos dado un espacio, como el ejemplo que les daba acá, para que el estudiante mismo suba, allí obvio que si mi estudiante ya entregó el archivo, yo le revisé, yo le mandé a corregir, entonces si el estudiante tiene aquí mucha similitud, él lo que tendría que hacer es sobre ese documento, eliminarlo y volver a subir el correcto. Entonces lo que hace, dice, bueno, ya el profesor me revisó, me corrigió, entonces subo el modificado. Y así nosotros, ¿cómo tenemos el respaldo de cada uno? Porque cuando ya hemos revisado el primero, tenemos el documento en PDF de la similitud y ahí nos van quedando los diferentes, las versiones de cuánta similitud han tenido en cada revisión que hemos nosotros realizado, ¿sí? Entonces, técnicamente, el reporte que nos da Google, como lo estábamos viendo aquí, es un reporte, nótese que de forma automática me aparece excluidas las citas. Y yo al tener excluidas las citas, solamente me baso en el contenido marcado, el contenido que me dice que es coincidencia de la web. Y ese contenido es el que me va presentando aquí para yo poderlo ir revisando, analizando y así sucesivamente. Sí, ahora, yo digo, no es que de igual manera el citado sí lo debo considerar porque lo veo demasiado, entonces nosotros lo único que hacemos es activar. Mientras no lo activemos, nótese que estos porcentajes quedan bajos, se cuenta aquí, la coincidencia me sale 10%, al aumentarlo ya me sale la suma de las citas más el marcado. E incluso me aparecen los demás sitios web de los que se están tomando esa consideración. Sí. Hasta allí tal vez alguna duda o quizás se me confundieron un poquito más dentro de lo que les estoy explicando. Ya, pero igual, por ejemplo, de lo que les llegan a salir las similitudes, por ejemplo, que les salga de una página, ya. Y hay que analizar si realmente llega a ser, no sé, similitud o copia. Por ejemplo, un caso hipotético que estén describiendo algún concepto que llega a ser general y a la final el estudiante lo trata de plasmar con sus palabras, pero igual le llega a salir un poco de similitud. ¿Se puede excluir eso? O a la final yo le diría que Lo vuelva a parafraseo. escribirlo, lo parafrasee mejor. Sí, generalmente lo que hemos notado por la experiencia que vamos teniendo con docentes es, se da mucho cuando están haciendo referencias a artículos, sobre todo en el caso de los de derecho, cuando hacen referencia a fórmulas o a normas que no se pueden cambiar. Entonces, allí lo que se les pide es, o sea, para que Google no los tome como plagio, se les indica que se cite correctamente para que de alguna manera Google lo tome como cita. Y cuando sea el caso como el que usted mencionó del parafraseo,
que a veces son palabritas que de ley los está tomando como plagio Google, si se les pide que el estudiante lo parafrasee correctamente, y así se va disminuyendo el total de contenido marcado. Y ya queda menos contenido marcado y al menos ya lo está referenciado según la cita, o ya cuando se parafrasea correctamente ya eso se modifica, o sea, se cambia. ¿Sí? Máster Andrés, le veo su micrófono como que habla, pero no sé si estará hablando o porque No, no. sí, era más o menos la pregunta que dijo Alberto, que ya me la respondió. Por lo que como antes usamos eh, una aplicación diferente, por eso era la inquietud. Claro, Tengo entendido que o sea, como tenemos cuenta Google, todos los docentes de UNEMI, de mi cuenta Google puedo crear mi Classroom y dentro de mi Classroom puedo generar sus mi espacios validación. virtuales para que el estudiante sí. A ver, a diferencia cuando hacíamos con Turnitin, que nosotros creábamos el espacio y nosotros hacíamos el papel de estudiante mismo, en Classroom eso no lo podemos hacer. Nosotros si creamos la clase, debe ser un segundo, un tercero, el estudiante, porque nosotros en la misma cuenta no podemos hacer de profesor y de estudiante. Entonces, allí es donde se haría la figura, como lo que les decía, el ejemplo de aquí, que yo tengo creada mi espacio, mi classroom, para que donde mi estudiante es mi alumno y él va subiendo sus espacios. ¿Cómo yo creo eso? El classroom, a diferencia de lo que les expliqué al principio, que ustedes se unían a una clase, no, en este caso van a crear la clase. Y al crear la clase basta con poner el nombre, ejemplo, yo voy a poner revisión de tesis, programa de maestría en producción, por ejemplo. Basta con ese dato referencial y aquí, ahí viene lo interesante. Como lo estamos nosotros haciendo con nuestra cuenta de correo institucional dentro de trabajo de clase, cuando creamos la clase en tarea, nosotros le ponemos el nombre, yo le pongo revisión 1, y aquí abajito, nótese en el lateral derecho, en la parte inferior, dice comprobar plagio. Aquí debemos activar este botón para que esta tarea o lo que el estudiante sube aquí se pueda revisar con informe de originalidad. E incluso me indica lo que les mencionaba al principio, que solo me permite crear 5 tareas con revisión de originalidad. Pero aquí, cuando creamos, voy a aclarar este punto, yo le puedo poner fecha si quiero, el tema, lo que sea, pero basta con tener esto y revisión de similitud al crear la tarea, ya está esta tarea está habilitada para que mi estudiante, cuando lo suba, yo poder ver la similitud de ese documento. Si yo no le activaba ese check, no lo podía ver. Cuando hago referencia hace ratito de que me permite revisar hasta 5 tareas, quiere decir que yo aquí puedo poner revisión 1, 2, 3, 4, solo hasta las 5. Esa solo con revisión de similitud, porque esa es la limitante que Google nos presenta. Pero recordemos que por cada tarea puedo revisar hasta 3 archivos en la misma. Entonces, si así vamos viendo, puedo revisar hasta 15 documentos de una misma persona, porque recuerden que cada tarea está dirigida para todas las personas que yo tenga aquí inscritos o matriculados o que sean mis alumnos. Ya, para matricularlos tendrían que ingresarlos ahí. Si usted desea, puede hacerlo ingresándolo usted directamente o les envía el enlace, copia el enlace y les envía, o también en la parte principal, usted tiene aquí abajito el código de la clase, que es el código que se les comparte a los estudiantes para que ellos se unan. O nuevamente podemos copiar el enlace. O sea, el procedimiento en Google es que el estudiante es el que sube el archivo. Sí, Yo no lo puedo subir. Correcto, usted no puede porque si se da cuenta aquí, a usted automáticamente aparece como profesor. Y si usted se quiere agregar como profesor, le sale el mensaje de que ya usted, que como alumno, perdón, le sale que usted es profesor. Pero ahí me genera pero ahí me genera un problema, una duplicidad de proceso. ¿En qué sentido? Porque el alumno se supone que en posgrado hay un procedimiento.
que Sí, él tiene que subir el documento al SGA. Y una vez subió el documento al SGA, el docente es responsable del resto del proceso. Tengo que claro, decirle que lo suba 2 veces. sí, el tema aquí es que cuando nosotros hacemos las tutorías, son 8 tutorías, durante esas tutorías se puede ir interactuando con el estudiante para ir revisando el avance del proyecto y así no tengan que recién al final verle la similitud. Entonces, en el proceso de las tutorías, ellos no suben nada en el SGA o en Moodle o nada de eso. Entonces, allí nosotros podemos ir interactuando con esta herramienta. Y ya cuando ellos suben directamente en el SG al final, ya prácticamente nosotros lo que hacemos es generar el informe final, que ya lo hemos interactuado con ellos. Por eso era el ejemplo que les ponía, que nosotros podemos crear un espacio para ir revisando los avances con el estudiante, irle creando la interacción para poder ir así generando o perfeccionando, por decir así, el documento antes de que llegue al final y recién allí estarle devolviendo en que parafrasea o en que cita correctamente y todo lo demás. No sé si más o menos me explico en esa parte. Y quizás allí evitamos eso de que al final, como bien usted lo dice, el estudiante tenga que subirlo en 2 lugares diferentes, que eso sí va a ser súper incómodo para el estudiante, porque va a decir, hey, si ya tengo un sistema, ¿para qué me lo hace subir nuevamente por Pero acá? al final, pero no, muy buena su lógica, pero al final tiene que subirlo 2 veces. Al Al- final, Tiene que subirlo 2 veces, porque tiene que subirlo para el último plagio y luego subirlo al SGA. Entonces, bueno, al pero final sí lo va a ya al subir dos menos ya he veces. interactuado con, ya sería entre todas las interacciones, quizás ya el último, tal vez le dejamos, bueno, la semana 8 ya el proyecto final lo subes directamente al SGA y nosotros somos los que los descargamos y los generamos en el espacio que tengamos acá. Usted Entonces, es también va, usted también va a dar capacitación en el SGA, porque dicen que ha hecho una modificación posgrado en el SGA sobre este proceso. Sí, lo que estoy esperando es que TICS me confirme ya el cambio para poder ahí sí sacar la inducción respectiva sobre eso. Ujú. Eso sí, porque sé que hay unas cuantas cositas allí que han cambiado. Sí, Sí, porque eso es mi consulta, porque se supone, de acuerdo al cronograma, ya mañana, empieza. mañana ya debe subirlo. Allá. A ustedes ya están en la fase de la subida del documento, ¿verdad? Claro, Entonces, estamos entonces revisándolo internamente y hay que subirlo. ya, entonces allí sí lo que les corresponde a ustedes es el documento que el estudiante ya lo entrega, ese ustedes pasarlos en la similitud. O sea, ya en este momento decirle, hey, súbelo acá, allí sí va a ser súper incómodo para el estudiante. En cambio, Claro. si quizás tuviéramos desde la semana sesión 1, entonces allí sí podríamos empezar a adelantar quizás para futuros proyectos. Pero para este que ya están así entregando, allí es cuando nosotros lo que hacemos es compartirles el espacio, que es el espacio de aquí, que fue el código que les pasé por el correo, perdón, el código que les pasé por aquí por el chat de Zoom, para que ustedes puedan tener el espacio aquí o a su vez, si no, yo los puedo agregar para que tengan ustedes y puedan subir su espacio de su proyecto directamente, ¿sí? No sé si tal vez sí se agregaron aquí o los agrego directamente para que ustedes puedan luego tener el acceso y revisar sus proyectos en cualquiera de los espacios que tienen. Tal vez Master Andrés, Master Alberto, también veo Orlando. ¿Los agrego o si copiaron el código? Sí, sí copié el código en Yo realidad. me voy por la opción de crear mi propia clase para ver qué tal me va. Ahí voy Ya, practicando. sí, O sea, en sí, realidad yo Si es sí lo posible. agregué y también estaba creando ahorita la clase para tener. Hola, Ahora, una creo que se pregunta. cortó. Por ejemplo, si yo ya subí en mi propia clase, pero la última revisión a la final, como usted dice, el estudiante me lo entrega y yo no lo puedo subir a mi propia clase, lo subiría por ustedes. ¿Habría duplicidad del documento? Porque ya previamente fue cargado antes. no máster. De igual manera, Google cuando lo encuentra en un espacio de él mismo, Google nos presenta una tercera fila y cuando nos Ya. dice documento encontrado, ¿cómo es? No tengo un ejemplo aquí, pero es como que me dice, hey, este documento ya lo tienes en otro sitio. Entonces, Ya. pero Simplemente le no lo quito. considera no lo duplica.
¿sí? No Ok, le hace duplicidad, eso ya. sí. Ujú. Igual sería, como lo comentó, sería bueno que nos pase igual la grabación para tenerlo presente. A veces cualquier inquietud se nos llega a escapar, entonces ya viendo nuevamente el video nos ayuda Sí, también. de igual manera aquí, Máster, ustedes que están presentes dentro de soporte a la docencia, en el espacio de las herramientas TICTAC, nosotros tenemos en Classroom las otras inducciones que también hemos dado, tanto de cómo crear, cómo obtener el informe, que es en el espacio que nosotros les damos, o cómo crear una Classroom, es Ya. la otra opción. E incluso aquí se subiría, por Y eso las presentaciones, ¿qué tal las sí, presentaciones? eso están acá abajo. Ustedes tienen que pueden ver Ah, ya, las ok. presentaciones y que incluso ahí están el paso a paso también. Hay veces ya ir a lo concreto. Entonces vamos aquí donde está de crear la clase, el paso, lo que les indicaba hace rato breve. ¿Sí? Entonces como para que se vayan guiando, ¿ya? Ok, Eso está lo bien. tienen aquí, Chévere. dentro del mundo CRAE, en el espacio de soporte a la docencia, dentro de soporte a la docencia en herramientas TICTAC, en clase. Y allí, Ya. después de esta grabación que la suba, la van a tener también aquí con la fecha de hoy, que eso siempre les ponemos para que ustedes puedan tener acceso. ¿Sí? Ya. Muy Ya. amable. De igual manera, cualquier consultita allí me pasan un mensajito o algo y podemos irles No se ayudando. preocupe, yo a usted la voy a perseguir, como siempre, que siempre me Ya. ha ayudado. No, sí, igual Bueno, Muy hoy mismo lo voy a amable, practicar. Natalia, muy amable. Gracias ya listo. por su Gracias a ustedes paciencia y igual su por su tiempo. asistencia. Sí, cualquier consulta ya Cuida, saben. Natalia, un Hecho, igual. gusto verla. Hecho.